Gracias, Hugo. Ahora yo quiero presentarles a Mariana Sanz, CEO de Edelman América Latina. Quiero contarles además que Mariana viene a hablarnos del estudio que año tras año realiza la firma de consultoría Edelman para medir la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones y las implicaciones en temas de salud, pues en esta ocasión ligado a países latinoamericanos. Así que Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias, Marta, y muchas gracias por la invitación a Medtronic. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, muy agradecida, y la verdad es que creo que han hecho una extraordinaria labor con este evento. Así que listísima para presentarles el Edelman Trust Barometer, si me ayudan a que lo podamos ver en la pantalla, por favor. Y como decías, el Edelman Trust Barometer es un estudio que hacemos en Edelman a nivel global, lo hacemos cada año desde hace 21 años. Y nos parece muy importante este estudio porque estamos convencidos de que la confianza es el activo más importante para todas las instituciones y esto cada vez lo notamos más en una economía y en una sociedad que cambia rápidamente, como hemos visto que sucede en estos últimos años. La confianza cada vez es un activo que está al centro de las percepciones y de lo que nuestras diferentes audiencias están valorando en las empresas. Así que la que sigue, por favor. Todos estos resultados los podrán encontrar si de pronto quieren ir a más profundidad en nuestras redes sociales, en la página de internet de Edelman, en la página de internet de Edelman Latam, es edelman.lat. Aquí lo que voy a tratar de concentrarme es en los resultados que tienen que ver con el sector salud, que pues es lo pertinente para el día de hoy. La que sigue, por favor. Como les decía, es un estudio que lo hacemos desde hace 21 años. Lo que estamos presentando hoy son los resultados de 2021, son resultados que presentamos a principio de este año. Y nada más les platico un poco de metodología para que todos estemos en línea. Las encuestas se levantaron hacia finales del año pasado para que un poco podamos entender dónde estaba quien respondió a esto, para poder entender un poquito estos números. Y algo que es muy importante que les explique en términos de metodología es que en el Trust Barometer estamos haciendo una diferenciación entre dos públicos, la población en general y el público informado. Ahora entenderán por qué, pero el público informado lo entendemos como esas personas que tienen entre 25 y 64 años, que tienen una educación universitaria, una carrera, y que están en el top 25, en el percentil más alto de ingresos por cada grupo en los diferentes países en los que medimos. Y algo que es muy importante, es un grupo que nos reporta que está consumiendo de manera constante noticias sobre temas políticos y temas relacionados con la sociedad. En América Latina, y nada más para que también entiendan los números que les vamos a estar presentando, se midieron en Argentina, Brasil, Colombia y México. Y cuando hablo de números promedio en América Latina es porque estamos haciendo un promedio de lo que arrojaron estos 4 países. Algo que es muy importante que entendamos es que la pandemia evidentemente puso a la confianza en riesgo. Ha habido un declive importante en los niveles de confianza en todos los países que estamos midiendo. Ahora vamos a ver más adelante en algunas de las láminas, se hizo una medición a mitades del 2020, en mayo, cuando estábamos en plena pandemia, y en ese momento hubo un crecimiento importante de la confianza, le decimos que fue una burbuja, y en esta medición que se hizo entre octubre y noviembre de 2020, esa confianza cayó de manera drástica. Aquí pueden ver ustedes los números para todos los países que medimos, fueron 28 mercados, y verán que en América Latina, en México se perdieron 3 puntos, en Colombia 5, Brasil quedó tablas, como diríamos, estable, y en Argentina cayó la confianza 2 puntos. Vean cómo México y Brasil estamos en números promedio de confianza en neutralidad y Colombia y Argentina en números de desconfianza. Y algo que es muy importante y que vamos a ver en esta próxima lámina es, vean cómo tenemos en los números que están en naranja son los niveles de desconfianza, en gris niveles de neutralidad y en azul son los niveles de confianza. Eso lo podrán ir viendo a lo largo de toda la presentación. Este dato es muy importante para que entendamos cómo está funcionando la confianza en nuestros países. Lo que estamos midiendo aquí es la inequidad en la confianza, ese gap que hay entre el público informado y la población en general.
Vean nada más cómo va creciendo esa inequidad. Marcamos aquí para que vean los países de América Latina. Los países que tienen un triangulito naranja son aquellos en donde hubo record highs, los números récord en esa gap que hay entre la confianza entre un público y otro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada vez más estamos viviendo en sociedades que tienen una polarización muy importante en términos de confianza. Y algo que les quiero decir, porque también creo que puede influir de manera importante en lo que vean a continuación, es que debemos de recordar que la confianza es personal y también es un tema muy local, ¿no? Y por eso vamos a ir entendiendo un poco cómo se va moviendo en cada país. Fíjense, la brecha fue un récord este año en Brasil de 15 puntos. En México, en las bolitas negras podrán ver ese gap. Bastante grandes esos gaps entre las diferentes, estas dos poblaciones en los países de América Latina. Y eso es algo que tenemos que tener en nuestro radar cuando estamos trabajando en construir confianza para las instituciones con las que trabajamos. Ahora, vamos a ver que en América Latina tenemos una tendencia que es muy clara. Las empresas son las instituciones que tienen más confianza por parte de los ciudadanos en América Latina. Aquí, este es un resumen muy amplio que nos da pie para hablar ya más detalladamente sobre el sector salud, pero vean cómo las empresas son las que tienen mucho mayores niveles de confianza en estos 4 países. Solamente en Argentina caen en un espacio de neutralidad, pero en Brasil, en Colombia, con buenos niveles de confianza y México muy altos. Este año es el primer año que en México vemos que los niveles de confianza alrededor de las empresas son los más altos. En niveles de confianza alrededor de nuestros gobiernos bajísimos. Esta es una tendencia que sucede año con año en las mediciones que hacemos en América Latina, muy bajos niveles de confianza. En Brasil con un crecimiento de 2 puntos, que es interesante, y en México y en Colombia se quedan estables. Y algo que es bien interesante también en términos de lo que hacemos en un grupo como el que estamos aquí sentados, las ONGs, la sociedad civil, en un nivel de neutralidad en 3 países y en México con altísimos niveles de confianza. Todos los años, desde hace mucho tiempo, en México las organizaciones de la sociedad civil eran el primer lugar en términos de confianza. Este año, como les decía, pasó a ser para las empresas. Los medios de comunicación en niveles de desconfianza y en México en niveles de neutralidad. Ahora vamos a pasar a algunos datos más detallados. Listo, aquí vamos a ver la confianza en diferentes sectores. Aquí, evidentemente, les marcamos la confianza que vemos en el sector salud, en niveles de neutralidad en América Latina. Pero algo que es bien importante y también muy hilado a la conversación anterior que acaban de escuchar, la tecnología, el sector de la tecnología es el sector que tiene los niveles de confianza más altos. Estos son números para América Latina. Vean lo interesante de cómo todos perdieron confianza. Acuérdense lo que les dije hace un momento, fue un año en donde todos perdimos confianza, un año de mucho cambio, de situaciones muy complejas. El sector salud pierde 5 puntos, el sector tecnología, a pesar de ser receptor de grandes niveles de confianza, pierde 8 puntos. Aquí pueden ver un poco también otros que son interesantes. Las redes sociales es el primer año que lo medimos, por eso no tenemos comparativo, hasta el fondo de la tabla. Y ahora van a ver por qué señalo esto, porque es bien importante para todos los que estamos aquí. La que sigue, por favor. Es importante porque finalmente la labor que tenemos todos los que estamos en el sector salud es muy importante en momentos como los que acabamos de vivir en un medio de una pandemia y de tanta incertidumbre. Aquí, este es el número para América Latina en promedio de la confianza en el sector salud. Es de 58 puntos en promedio, pero aquí se los abrimos en los diferentes países. Fíjense cómo en América, en Argentina y en México tienen buenos niveles de confianza, en Argentina altísimo, en Brasil en un nivel de neutralidad y en Colombia se va a niveles de desconfianza. Y en México, fíjense cómo pierde 14 puntos. Es muchísimo para un año. También piensen y acuérdense de esa burbuja de la que les hablé, en donde a principios de la pandemia teníamos unos niveles de confianza que crecieron muchísimo y ahorita regresaron a puntos más o menos parecidos a la prepandemia. Lo vamos a ver con detalle.
Estos son niveles de confianza en el sector salud en América Latina. Ahora vamos a ver también niveles de este sector a nivel global. Como les decía, evidentemente en medio de la pandemia, pues los niveles de confianza y las expectativas del público alrededor del sistema de salud son muy altas. Aquí vemos esa burbuja de la que les hablé. Cuando medimos en enero, luego medimos en mayo de 2020, había crecido enormemente los niveles de confianza en todos. Estábamos dándole una licencia al sector salud, al gobierno, a los empresarios, de que saliéramos de esta crisis que nos estaba preocupando a tantos mientras estábamos encerrados en casa y estábamos viendo, pues en las noticias, una situación verdaderamente muy complicada. Cuando medimos en enero de este año, caemos 11 puntos y nos vamos a un nivel más bajo que la prepandemia. Eso es un punto importante. Aquí, en los números detallados por país, solo verán a México porque en esa medición de mayo de 2020, solamente para América Latina medimos a México, pero fíjense cómo se cae 20 puntos en México. Y esta lámina la quise incluir y que vieran esto porque la confianza va cambiando muy rápido y va cambiando dependiendo de la situación que estamos viviendo. Otra vez, acuérdense que es muy personal y es muy local. Así que vamos a ir viendo cómo estos cambios también se dieron de manera muy distinta en los países de América Latina frente al mundo. Este es el gap del que les hablaba en un principio. El gap del que les hablaba yo es en la confianza en general en todas las instituciones. Aquí les estamos mostrando esa diferencia que hay entre el público informado y la población en general en el sector salud. Es un gap muy amplio de 10, es de doble dígito, lo que quiere decir que la polarización de confianza en nuestro sector también es bastante considerable a nivel global. Estos son números globales y va creciendo. Eso es un punto que también es importante que mantengamos en mente. Y otra vez, el tema de ese gap y esa distancia entre lo que percibe el público informado y la población en general tiene una lógica cuando les digo que la confianza es local y muy personal. Quiere decir que estamos pues respondiendo de manera separada y diferente ante estas dos poblaciones. Otra vez, en un año de amplia volatilidad como vimos en 2020, vemos record highs como niveles más altos de lo que habíamos visto nunca y más bajos en términos de confianza en el sector salud a nivel mundial. Tienen los triangulitos naranjas para los record lows y para los record highs y los verdes para los record lows. Verán aquí que en Argentina crecimos 3 puntos con un nivel de confianza bastante alto. En México cayó, como les había ya señalado en unas láminas anteriores, y en Colombia también. Esto es importante porque nos habla de cómo se va moviendo rápidamente y nos presenta un comparativo que es interesante a nivel global de cómo estamos. Y aquí vamos a desdoblar un poquito más el tema de confianza en el sector salud. Tenemos algunas mediciones sobre, digamos, subsectores dentro del sector salud. Preguntamos, estos son números globales, por la confianza en las compañías farmacéuticas. En México, bastante alto, aunque con 8 puntos de disminución este año. Brasil y Colombia en espacios de neutralidad y Argentina, en contraste, que siempre que habíamos medido healthcare en términos generales era bastante alto, aquí se va a niveles bastante bajitos de desconfianza. Esto no me quiero meter a especificidades de cada país, cada quien que esté en América Latina, en diferentes países, podrá ir pensando un poquito a qué se debieron estas fluctuaciones, pero nos habla un poco también de cómo es distinto cuando preguntamos por el sector salud, tiene que ver con lo que la gente entiende con ese concepto, ¿no? Ya cuando vamos a términos más específicos, vemos estos cambios. Estos son los números de confianza de 57% a nivel global, en promedio, y vemos cómo cambia en los 4 países que medimos en América Latina. Ahora vamos a ver también los niveles de confianza en temas de consumer health en América Latina y aquí vemos todos los números que medimos a nivel global. Vean cómo en Brasil y en México están ahora en nivel de neutralidad y vean nada más la caída
tan dramática en México de 21 puntos. Aquí creo que ustedes saben más de salud que yo, pero tendrá que ver con lo que estamos escuchando y continuamente estuvimos escuchando en las noticias y con la realidad de la gente, ¿no? Y el día a día de la gente. En Colombia pierde 6 puntos y sigue en espacios de desconfianza, y en Argentina se queda bastante estable, pero en términos de desconfianza. Fíjense cómo aquí con 2 países estamos hasta el extremo de la desconfianza en la tabla frente a los otros países del mundo. Vamos a ver los niveles de confianza en los hospitales. La confianza en los hospitales, estos también son números globales, tienen ahí todos los países que medimos. Brasil en niveles de muy alta confianza, vean esto. En México también, aunque cae 13 puntos. Y en Argentina y en Colombia niveles de neutralidad. Así que dentro del sector salud, los niveles más altos de confianza en América Latina sí estuvieron puestos en los hospitales, aunque sí con algunas pérdidas, menos en Brasil que gana puntos, en México 13 puntos. Y otra vez, acuérdense de cuándo medimos esto. Fue octubre y noviembre del año pasado, cuando veníamos de estar escuchando en nuestros noticieros la situación tan crítica que tenían nuestros hospitales para atender la pandemia en nuestros países, ¿no? Entonces, siempre acordémonos otra vez de cómo esto refleja la realidad de lo que estábamos viviendo en cada país y lo que estábamos comentando en las redes sociales, lo que estábamos comentando entre los ciudadanos. Le preguntamos a la gente, desde el año pasado, ¿cuáles son los temas que se han vuelto más importantes para ti? ¿Cómo cambió tu set de prioridades en términos de todos los problemas sociales que se tienen que resolver allá afuera? Y esta es una muy buena noticia para ustedes, puede ser una oportunidad muy grande o un riesgo si no lo sabemos atajar de manera adecuada, pero fíjense cómo a nivel global lo que se convierte en prioridad para la mayoría de los ciudadanos es mejorar nuestros sistemas de salud. La pandemia puso en nuestro radar de manera muy importante los retos que tenemos que resolver en el tema del sistema de salud. Así que hoy sí estamos top of mind, somos prioridad para la mayoría de los ciudadanos alrededor del mundo, y esto aplica también para América Latina. Entonces, esto nos habla de, a ver, aquí vamos a regresar un poquito a lo que estábamos hablando hace un ratito. Los expertos también están perdiendo un poco de confianza alrededor de la confianza que tienen los ciudadanos en la pandemia. Vean nada más a las instituciones o los encargados de los sistemas nacionales de salud están en niveles de 69, son de buen nivel de confianza, pero pierden algunos puntos, y la Organización Mundial de la Salud también en buen espacio de confianza, pero también pierde puntos. Esto es normal, evidentemente, en un momento de pandemia con tanta incertidumbre, tanto cambio, tanta información confusa que hubo alrededor de este tema, pues es normal que esto hubiera pasado, ¿no? Y algo que es bien importante y que quiero que mantengamos en mente para cuando lleguemos a las conclusiones de qué debemos de hacer para construir confianza alrededor del sistema, es que el 46% de la gente nos dice que ha sido muy difícil conseguir información que nos parezca confiable y en la que nos podemos recargar para tomar decisiones alrededor del virus y de sus efectos, ¿no? Esto tampoco es una cosa sorprendente, todos lo vimos, pero la infodemia y la desinformación que ha habido alrededor de todos los temas que trajo la pandemia consigo generaron toda esta sensación en el público de que teníamos poca capacidad de informarnos de manera adecuada. Y ahí ustedes juegan un rol bien importante y bien poderoso. Aquí, esto es una medición que hacemos año con año en Edelman alrededor del mundo. Aquí les pusimos números de América Latina y le preguntamos a la gente si aquellos que tradicionalmente están jugando roles de liderazgo en nuestras sociedades, ¿cómo los ven? Y fíjense cómo quienes juegan tradicionalmente un papel de liderazgo en nuestras sociedades también están perdiendo muchos puntos, ¿no? Vean los líderes gubernamentales, los líderes religiosos, los periodistas y los CEOs en niveles de desconfianza. Alguien como yo se queda en niveles de neutralidad, pero pierde muchos puntos.
Pero fíjense, y otra vez, esta es la oportunidad y lo que quiero resaltar muchísimo. Los científicos y aquellos que tienen la información dura, que tienen los datos, que tienen esa capacidad de informarnos con cosas que nos permitan a nosotros tomar mejores decisiones, a nosotros los ciudadanos, son quienes tienen más altos niveles de confianza en América Latina. Así que esto es una oportunidad bien grande para todos los que estamos aquí conectados, escuchándonos el día de hoy. Y esto es bien importante también cuando nos entendemos a nosotros mismos, los que estamos conectados aquí como negocios. Este es uno de los hallazgos más importantes de este año en el Edelman Trust Barometer. Estamos encontrando que las expectativas y la demanda que tiene la sociedad a las empresas cada vez es más alta. Lo que nos está diciendo la gente es que necesitamos que nuestros CEOs sean más activos, que sean más vocales, que se suban a presionar cambios que nos parecen importantes resolver a los ciudadanos y que muchas veces hasta se adelanten a lo que está haciendo el gobierno. El 63% nos dice que los CEOs deberían de liderar aquellos cambios a pesar de que el gobierno aún no nos los imponga. Esto es importante en temas de salud, pero es importante en temas de diversidad, de sustentabilidad, que hoy están muy valorados por la sociedad. Así que la conclusión de esto es que el silencio y esas políticas que de pronto tenemos de volar muy bajito y no tomar posturas ante temas que son importantes para nuestras audiencias y para la sociedad ya no es una opción. La sociedad demanda que las empresas tomemos posturas alrededor de estos temas que son importantes. El 51% de la gente que nos dice que los CEOs en América Latina deberían de considerarse accountable o que rinden cuentas ante toda la sociedad y el público y no solo ante su board o sus diferentes stakeholders, ¿no? Y lo que es importante que les indique yo aquí es que este número empieza a ser alto en América Latina, pero cuando nos comparamos con unas democracias que van un poco más avanzadas que nosotros, este número es mucho más alto. Lo que quiere decir es que cada vez más crece esta demanda a que las empresas también tomemos actitudes y acciones mucho más claras ante los problemas que aquejan a la sociedad. Y en América Latina esto es muy claro, este cambio. Un poco la conclusión de esto es que el silencio ante estos temas ya no es una opción, ¿no? El 91% en América Latina nos dice que los CEOs queremos que sean más proactivos, que hablen más y que pongan allá afuera aquellos temas que nos importan. Esto también llevémonoslo en mente un poco para las conclusiones de las que vamos a hablar ahora. Llegamos al final de la presentación. Quisiera hablar de 4 conclusiones que nos parecen importantes como algunos aprendizajes para ver cómo entonces crecemos esos niveles de confianza alrededor de nuestras empresas y alrededor de nuestro sector. El primero es que este mandato que nos están dando a las empresas hay que abrazarlo. Hay que entender que eso es lo que nos está pidiendo hoy la sociedad. Tenemos que ser más proactivos, tenemos que ser más claros y tomar posturas en aquellos temas que son importantes para lo que estamos haciendo. Y entonces, para el tema de healthcare, que vimos que se ha vuelto una prioridad para la población, es importante que nosotros actuemos alrededor de esos temas que preocupan a la gente. Número 2, hay que poder liderar con hechos, con datos. Es muy importante que hoy actuemos, ¿no? Tuvimos una etapa hace unos años en donde podíamos decir muchas cosas, pero quizás no era tan necesario mostrar lo que estábamos haciendo. Hoy la manera en la que nos comunicamos los seres humanos demanda que seamos mucho más claros y que mostremos lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que en el sector salud aplicar una manera de hablar mucho más clara, con muchos más datos, pero algo que aprendimos en este año de pandemia no lo debemos de olvidar, la empatía. La empatía es una palabra fundamental para la construcción de confianza en las empresas y en el sector salud aún más. Hablemos con todos los datos, la experiencia y el conocimiento que tienen ustedes, pero sin perder esa empatía que este año creo que con la pandemia todos aprendimos a ser de cierta manera mucho más empáticos en nuestras comunicaciones, que eso no lo perdamos. Número 3, la parte que hablaba yo sobre cómo nos ha afectado esta infodemia que va de la mano de la pandemia que hemos vivido. Demasiada información confusa. Importante que ustedes en el sector salud, que tienen esa información dura y que es muy valiosa para todos nosotros, nos hablen con claridad,
con hechos concretos, con datos, especialmente alrededor de temas que hoy pues son tan importantes como la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar también a aumentar y a mejorar los niveles de educación alrededor de estos temas de salud que son fundamentales para que podamos acabar de resolver el tema de la pandemia. Y número 4, me encantó que en la presentación pasada hablaron mucho de esto. No tenemos que ir solos, ¿no? Jeff hablaba de true collaboration and partnership. Esto es exactamente lo que nosotros queremos subrayar. No podemos hacerlo solo. Para construir confianza alrededor del sistema de salud y de nuestras compañías hay que tomarnos de la mano de autoridades gubernamentales muchas veces, de la organizaciones de la sociedad civil, muchas veces hasta dentro con nuestra propia competencia, porque la construcción de confianza tiene que ver también con esa capacidad de construir como un equipo, porque los problemas que aquejan a este sector y a América Latina, pues no podrán superarse de otra manera si no es tomándonos de la mano todos. Así que aquí quisiera terminar yo la presentación sobre estos datos. Sé que es muchísima información. Como les digo, tenemos el corte del Trust Barometer para diferentes sectores, para diferentes temas, para temas de sustentabilidad, para temas que tienen que ver con sectores particulares como este de salud. Toda esa información pública y que esperamos que sea de mucho valor para ustedes cuando pues trabajan sus estrategias para la construcción de confianza, que termino diciendo, es local, es muy personal, pero es el activo más importante que tenemos todas las instituciones. Así que muchas gracias.